Hola, hola gente, hola a todos. Espero que con ganas de aprender. Vamos a ver la última partida del gran Willem Steinitz y pues contra Emanuel Lasker, que fue quien le quitó el campeonato del mundo. Esta partida se jugó en San Petersburgo en el 1896, una partida en un torneo que se montó un cuadrangular y que ganó Lasker, segundo quedó Steinitz, tercero Fieldsburg y cuarto Shigorin, cuatro jugadores brutales, buenísimos los cuatro, y que además se admiraban mutuamente. Y esta partida, pues como despedida un poco de Steinitz, era una victoria brillante que Steinitz realizó sobre Lasker. Es una partida que además jugó con peón de dama. También me apetece ver alguna partida más con gambitos de dama o posiciones un poquito más tranquilas o aparentemente más tranquilas. Ya veréis que Steinitz la convierte en una posición realmente brutal. Y Lasker, siendo ya campeón del mundo, va a sufrir una de las derrotas más duras que había sufrido hasta entonces, ¿no? De hecho, Steinitz no le pudo recuperar el título tampoco en esos años, ni en el más revancha, o sea que realmente Lasker ya estaba un peldaño por encima, pero aún se llevaba alguna derrota dolorosa como la que veremos a continuación. Bueno, se jugó con C4, E6, caballo C3 y contra caballo F6, el gambito de dama. Aquí se pueden jugar muchas líneas, pero jugó con alfil F4. Fijaros que os he puesto también caballo F3. Caballo F3 o alfil G5 me parecía interesante precisamente porque si llegamos a esta posición y aquí se juega la jugada H6 amenazando el alfil, aquí tenemos la famosa defensa Lasker contra el gambito de dama. De hecho, con E3, caballo E4. Y esta posición es muy interesante, de hecho es una defensa que yo recomiendo, muy sólida y con buenas perspectivas de poder ir a ganar, ¿no? Y le da el nombre, pues precisamente el gran campeón. Claro, aquí se pueden jugar muchas jugadas, pero tampoco hay ningún problema, porque si nos cambian en E7 sencillamente comemos con la dama, y además normalmente sabemos que los peones doblados es un problema, pero aquí precisamente no, porque cuando atacamos a este caballo se va y protegemos este peón de E4 con el de F5, sencillamente después de la ruptura de E5 o de C5 el negro tiene una posición buenísima, tiene más espacio, las piezas blancas tampoco tienen muy bien cómo poder salir. Incluso podemos pensar, ¿y qué pasa si este caballo se mete por E5? Pero realmente lo voy a expulsar con mi caballo de B8 cuando quiera. Y voy a romper el centro aprovechando que el blanco aún le faltan un par de jugadas de desarrollo. O sea que realmente la defensa Lasker es una muy buena defensa. De hecho aquí los jugadores fuertes no comen, sino que hacen jugadas más como torre C1, también se puede hacer C por D5. Si nos hacen C por D5, evidentemente tenemos que tomar primero en C3, si no nos dejaríamos este peón. Y ahora, después de retomar en D5, intentar golpear el centro lo más rápidamente posible con un C5. No podemos dejar que el blanco se vaya acomodando, jugando jugadas como dama B3 y nos vayan rompiendo en C4, porque si no, al cambiar el DD por el DC, las columnas B y C quedarían abiertas y nos presionarían, tampoco con una gran ventaja, pero sí nos presionarían poquito a poco y hay que romper rápido en C5. O sea que la defensa Lasker era una muy buena defensa. De hecho, no descarto hacer algún vídeo explicando un poquito cómo jugar con negras esta posición, ¿no? Pero aquí Steinitz elige alfil F4 y Lasker responde con alfil E7. Fijaros que C5 es una jugada que ya es muy interesante. Golpear el centro rápidamente, aprovechar que el caballo aún no está en F3 y no sostiene el centro también. Claro, aquí la posición se puede volver muy loca porque, por ejemplo, si C por D, no me extrañaría una intermedia como C por D tocando el caballo. Y a dama por D4, caballo C6, aprovechando la clavada. Y esta dama tiene problemas, se tiene que volver a mover y el negro simplemente puede coger una posición de peón aislado bastante favorable o comer de caballo en D5, caballo por D5 y E por D más tarde. Tiene una posición muy buena y falta muchísimo desarrollo al blanco. Claro, si en lugar de C por D se juega, por ejemplo, D por C,
sencillamente comer, nos enrocamos, caballo C6 y mucho desarrollo. Y en caso de jugadas raras, pero que a veces en jugadores inexpertos vemos habitualmente para buscar dobles y jaques prematuros, aquí no hace falta ni jugar el caballo a 6, podríamos incluso jugar C por D, una intermedia muy precisa, aprovechando que el rey blanco también tiene problemas y que no podríamos jugar caballo C7, porque nos sacrificarían la dama, entre comillas, porque enseguida nos meten alfil B4. Tenemos que devolver la dama con una posición realmente desastrosa para el blanco. O sea que era muy interesante. De hecho, recomiendo que si no os han jugado caballo F3, pues ya golpeéis el centro con C5. Creo que tendréis buenas perspectivas en esta posición. Bueno, ¿qué pasó en la partida? Jugó alfil E7, E3 y aquí Lasker, después de esta jugada, C5, una jugada muy interesante, porque lo que intenta es coger espacio en el flanco de dama y al tener mucho espacio estas piezas que no puedan jugar. Normalmente, ya lo dijimos en otros vídeos, cuando nos cogen espacio en un flanco, nos atacan por un flanco, nosotros tenemos que reaccionar en el centro, que es lo que hizo Lasker en esta posición. Aquí, como no está el rey, sí podemos tocar nuestra estructura de peones. Y, por ejemplo, la jugada más potente, más buena era B6. No es la jugada que hizo Lasker. Lasker jugó con el caballo E4, reaccionó en el centro. Pero B6 hubiese sido una muy buena opción, aprovechando que podemos ya pegar, golpear el centro. Evidentemente comer sería muy flojo, muy malo, porque abriríamos la columna, porque nos podrían romper en C5 fácilmente. Y la ventaja que tiene el blanco, que evidentemente Steinitz cuando hizo C5 lo sabía, es que aquí podía jugar con B4, siempre que la dama tiene que defender la torre, porque si no nos van a romper con A5, que igualmente es la jugada buena, y aquí si no puedo jugar A3, pues este centro no se va a sostener y la ventaja negra será clarísima. Pero aunque Steinitz hiciese A3, Lasker podría haber cambiarlo todo y jugar con caballo C6, y esta posición es muy interesante porque aunque el blanco es verdad que tiene mucho espacio en el flanco de dama, aún le falta desarrollo, le falta sacar las piezas y el peón de B4 está atacado. Si lo avanzamos el caballo puede ir a B4 y te presionarán en C5 y todo el centro se puede venir abajo. Y si el blanco por ejemplo juega dama 4, aquí hay una maniobra, una idea muy bonita que recomienda Kasparov, que es B por C. Y si B por C sencillamente alfil D7 con mejor desarrollo puedes golpear el centro, hay descubierta sobre la dama de A4 y las columnas A y B parece que las negras las va a aprovechar mejor que el blanco. Y si aceptan la pieza, sencillamente C por D con una posición muy loca pero muy interesante, porque te están comiendo en B4, te están sacando el alfil y la reina se incorporará con la torre al flanco de dama, una posición que da incluso ligera ventaja negra, sobre todo por la falta de desarrollo de las piezas del blanco. Aún tiene que sacar el caballo, el alfil y poderse enrocar, ¿no? Y tiene muchos problemas, no tendrá las manos libres para poder realizar estos movimientos fácilmente. O sea que muy interesante también a nivel teórico. Está claro que en esa época no precisaban, no tenían las máquinas, los módulos que hay ahora, pero tenían una comprensión tal vez mucho mejor de la que tenemos ahora. Bueno, torre por A1, dama por A1, una línea que hubiese sido también muy interesante, una locura de partida seguramente. Evidentemente Lasker valoró B6, pero normalmente con B4 y A3 si se sostiene, se piensa que incluso puede haber problemas porque has abierto todo el flanco donde tiene el espacio el blanco. Pero jugó caballo E4, una jugada dudosa porque tras el cambio y dama C2, a diferencia de las posiciones que os comentaba antes de Lasker, que podríamos jugar con F5 y romper el centro, fijaros que aquí las rupturas E5 y C5 no existen. O sea que realmente el blanco tiene más espacio y va a dominar casillas importantes como E5 y puede ir sacando las piezas. Simplemente el alfil puede ir a C4, el caballo puede ir a E2, incluso no descartemos un posible F3 para romper totalmente el centro. O sea que dama C2, ventajita blanca. Lasker evidentemente juega un poco con el concepto de precisamente su defensa, de sostener este peón, que además aquí es la única jugada, porque contra dama D5 cualquier jugada tipo alfil C4 daría muy buenas perspectivas al blanco. Y
alfil c4 y apretando la debilidad de e6, que aquí sí parece bastante aprovechable o como mínimo molesta. El alfil de c8 choca contra sus propios peones y si no podemos romper de alguna manera el centro, pues la posición de Lasker será un poquito peor. Veamos cómo jugó. Aquí Lasker te juega caballo c6. No tenemos que interpretar siempre estos movimientos como saca el caballo y no fijaros en dónde puede ir este caballo. Este caballo realmente ha salido a c6, pero realmente donde quiere llegar es a d5. O sea que la maniobra de caballo c6, caballo b4, caballo d5 sería muy interesante. Y por eso Steinitz sostiene el cuadro de b4 con a3, no solo para apoyar un futuro b4, pero sobre todo para controlar que el caballo no vaya a b4, donde llegaría a d5 y la debilidad de e6 desaparecería. Pensad que las debilidades solo lo son si son aprovechables, ¿eh? El peón de e6 nunca va a ser una debilidad si yo coloco un caballo en d5 bloqueando la posición blanca. Claro, aquí jugó alfil f6. Fijaros que Lasker tiene clarísimo que quiere romper el centro, quiere romper con e5 y si rompe en condiciones favorables pues el peón de c5 será débil y el blanco aún le falta desarrollo. Aún no puede porque tiene el rey evidentemente clavado en la diagonal, pero tiene un buen plan preparando un rey h8 y después romper con e5 que le daría una buena posición. Enroque largo, admiración, una jugada brutal, buenísima. Evita los planes con e5, se prepara para romper con f3 y si rompemos con f3 incluso no me extrañaría poder comer con el peón de g para poder romper el centro ya con e4, pero es que además abrimos las columnas g y para poder atacar. Pensad que cuando hay enroques opuestos normalmente se monta una carrera de a ver quién llega a un ataque a la bayoneta, a ver quién llega primero al rey. Y aquí Steinitz, fijaros que Steinitz retrasaba muchas veces, como vimos en la última partida, el enroque, provocando que el jugador contrario tampoco supiese que quería jugar aquí, ¿no? Si caballo e2 y enrocarse corto o enrocarse largo, aprovechando además que como tiene espacio que le da este peón en el flanco de dama, seguramente eso va a evitar que los ataques en el flanco de dama sobre su rey sean muy grandes. Pensad que cuando tenemos espacio en un flanco, pues es mucho más complicado que nos puedan atacar por ese costado. Rey h8, lógica, y ya en algún momento preparando ese e5, y aquí vino el gran f3, una jugada muy buena, rompiendo ya la estructura. Fijaros que estos jugadores saben que a veces tenemos que tomar decisiones como una ruptura o alguna jugada importante antes de sacar todas las piezas, no es caballos alfiles y después ya veremos, ¿no? Tienen mucha más profundidad en su juego. Y Lasker juega dama e7. Esta jugada es Lasker total, ¿no? Pensad que Lasker puso la importancia de la psicología en el tablero. Hablaba de que no siempre tenemos que hacer la jugada más buena, sino que tenemos que hacer la jugada que más moleste a nuestro adversario. Para que eso sea posible tenéis que conocer al adversario, tenéis que pensar en el tema psicológico, cómo es, cómo piensa, qué miedos tiene. Si le gusta mucho atacar, pues le cambio las damas. Si es un jugador más tranquilo, pues me enroco largo y le empiezo a atacar. Tengo que molestar, ¿no? No tengo que precisar, sino que tengo que intentar hacer la jugada que más le moleste. Y de hecho Lasker con dama e7 ya empieza a preparar jugadas molestas, porque de hecho ya le regala un peón por la cara a Steinitz. Le está diciendo, cómete este peón. Steinitz jugó alfil g3, que es una jugada brutal, buenísima, pero ¿qué pasa si se come el peón de e4? Podemos pensar, f por e4, me lo como con la dama y soy feliz, peón de más y felicidad absoluta. Pero aquí tenía Lasker su sorpresita, ¿no? Muy con el estilo Lasker, le metería e5 y fijaros que le está rompiendo todo el centro y solo una posición de este tipo ya nos da la sensación de que el negro se está empezando a quedar bien. Te están tocando el alfil, este peón está medio colgando, te van a comer, te están sacando las piezas, tu rey está abierto ahora sí y aún le falta por desarrollar el caballo y comunicar las torres. O sea que realmente entregando un peón acaba de convertir una posición mala en una posición buenísima.
Eso era lo que hacía el gran Lasker, ¿no? Pero aquí la jugada que jugó Steinitz es brillante, es alfil G3. Una jugada preciosa que lo que hace es profilaxis delante de los E5. Profilaxis total. Y ya prepara también el F por E4 tranquilamente. Y aparte que aquí tiene controlado todas las rupturas, fijaros, esta y esta, porque siempre también puede jugar con un D5. Es muy diferente que te metan E5 cuando te están tocando el alfil de F4, que te metan E5 y que pueda decidir yo con este peón si quiero avanzar y presionarte sobre este caballo, mandártelo a D8 y poder jugar incluso más tarde un B4, pero este alfil no va a entrar en juego y será mucho más complicado y después tal vez sí que Steinitz decidirá comerse este peón, ¿no? O sea que alfil G3, fijaros que la profilaxis siempre es lo que marca a los grandes jugadores, es la gran diferencia. Ellos se anticipan a cualquier problema. Nosotros nos comeríamos este peón todo felices, pensando que ya tenemos peón de más gratis, peón portal, nos meten E5 y de repente aquí la posición se vuelve loca y por eso se nos escapan tantas partidas, porque no vemos, no somos capaces de prever los planes del contrario muchas veces. Bueno, alfil G3 y F4 igualmente. Es una jugada dudosa, pero la hace dudosa a Steinitz con la respuesta que le metió, porque realmente esta jugada me parece brillante. Y además muy laskeriana, ¿no? Es una jugada totalmente Lasker, le está diciendo, venga tío, te tienes que comer este peón sí o sí. Evidentemente, si comes con el peón de D4 está volando, y si come con el alfil, la idea de Lasker volvía a hacer meterle este 5 ahora que había traído la pieza F4 otra vez y estaba a golpe de E5. Buscando otra vez este tipo de posiciones muy locas, incluso aquí regalándole un par de peones, pero fijaros qué ideas tenía más brutales, regalando ahora una pieza, pero claro, después recuperándola en C4 y metiéndote una caña en B2, brutal. De repente la posición negra se volvía brutalmente peligrosa. O sea que realmente esta posición es increíble, ¿no? Porque estamos hablando que el blanco siempre tiene ventajita, pero fijaros qué tipo de ideas, cómo pensaba este gran matemático, este gran campeón del mundo, como fue Lasker, y además lo fue por muchísimos años, y hablaremos de él en otros vídeos, aparte de esta partida que perdió, pero evidentemente para ser campeón del mundo tantos años, más de 20, evidentemente tenía que dominar el ajedrez como poca gente lo ha hecho en la historia del ajedrez. Y este F4 era muy Lasker, pero Steinitz le mete una respuesta brutal que es dama por E4. He puesto 2 exclamaciones por no meter 8, porque realmente me parece una jugada increíble, que solo que se te pueda ocurrir, que solo que se te pueda pasar por la cabeza, ya me parece de una locura y una brillantez increíble. Fijaros que regala la pieza, pero tiene 2 peones y ahora le está diciendo, por favor, toca algún peón porque te estoy metiendo mal. O sea que son 2 peones, más espacio, mucho ataque en la columna H. Y aquí, de hecho, Lasker da un tercer peón, cosa que equilibra el material, evidentemente, porque juega la jugada G6. Pero claro, a ver quién es el chulo que mete H6, viendo cómo te pueden montar con la dama y el alfil baterías encima del rey. Toda la diagonal blanca débil, es una jugada que solo de hacerla da miedo. Por eso jugó G6, dando un tercer peón, pero al menos sacando las piezas. 3 peones por pieza. Es evidente que está no compensado, sino que tiene ventaja, pero aún requiere de una precisión como la que tuvo Steinitz a partir de aquí, ¿no? La primera jugada que hizo es F4, otra jugada de control. Fijaros que esta gente sabe combinar las jugadas de ataque, siempre intercalando jugadas posicionales. Este F4 es una jugada posicional que controla E5, y si somos capaces de controlar la ruptura E5, ni este alfil ni este van a jugar, y este caballo tampoco se podrá incorporar a casillas importantes. Mientras la posición no se pueda abrir, pues los alfiles negros no van a crear problemas al rey blanco. O sea que F4, una jugada muy buena, no tiene prisa en empezar a jugar G4 o sacar el caballo o intentar doblarse para ir a meter mate lo más rápidamente posible, sino que primero te protejo este E5 y a partir de aquí te voy a ir
apretando. Además, el caballo puede salir ahora a F3, que es una casilla mucho más natural y mejor para incorporarse en algún momento a atacar el rey, ¿no? Torre F7 y G4. G4 con la idea de meter G5. Tiene espacio en todo el tablero. Le había ganado el flanco de dama en la apertura, le ganó el centro con la entrega de pieza y ahora además le está ganando todo el flanco de rey. O sea que está dominando prácticamente un 70% del tablero. Es una clase estratégica brutal ante el que era en ese momento el mejor jugador. Lasker juega torre G7 y dama H6. Os he puesto dama H5 porque fijaros qué maniobra defensiva permitiría. Cuidado con poner la dama a golpe de alguna pieza enemiga. Mejor colocarla en H6 y así el alfil de D7 no se puede reagrupar y venir a proteger, pero no solo venir a proteger, sino tener una diagonal mucho mejor para en algún momento poder atacar. Torre por G4, es cierto que dama H5 parecía la lógica, ¿no? Porque dices, usted es que si no me dejo este peón, ahora ya vuelven a ser dos. Pero es que Steinitz este peón no le preocupaba, porque sabía que después de alfil D3 y amenazando entrar, y el rey negro estaría medio tieso, contra torre G7 y caballo F3, más tarde vendría el hermanito del peón de G, vendría con G4, G5, y aunque no tengamos tres peones, la iniciativa es más importante que el material. Dama F7 y G4. Una jugada brutal de ataque. Como te comas este peón, las consecuencias serán muy graves, porque entre otros, simplemente comiéndote y cambiando las damas, este alfil de D7 se va a caer. Es lo mínimo que va a pasar. Fijaros. Esto es lo mínimo y evidentemente sería 1-0. Firmamos la planilla tranquilamente. Y al no podérselo comer, jugó torre a G8 y G5, ¿no? Fijaros qué dibujo de V. Un buen amigo me dijo una vez, esto es la V de victoria. Jugué una partida y mis peones se quedaron así. Y me empezó a hablar de partidas de Alekhine y bueno, algunas que vamos a comentar también en futuros vídeos, porque realmente esta V es una auténtica brutalidad, ¿no? Y sí, me recuerda a la V de Victoria. Cuando me lo dijo me hizo muchísima gracia, porque realmente sí parece que si montamos este tipo de estructuras parece que el blanco gana siempre. O al menos muchas de las partidas que conozco y que yo mismo he jugado con este tipo de estructuras, pues realmente el negro parece que no puede ni moverse, ¿no? Muy típico, por ejemplo, en posiciones de cuando jugamos contra muros de piedra o según qué posición. Bueno, alfil D8, torre H2, se prepara para doblar y para meter más caña sobre H7. Fijaros que le tiene atado toda la posición. ¿Y por qué le tiene atado? Porque domina la estructura por los peones. En el ajedrez siempre, ya lo dijo Philidor, el alma son los peones. Todo pasa por entender las estructuras de peones. Por eso intentaremos estudiar bien las estructuras de peones, no por estudiar aperturas de ajedrez. Hay gente que se pasa horas infinitas leyendo y mirando teoría, libros enteros, y después no entiende una estructura. ¿Qué pasa? Que cuando juega ajedrez, por mucho que memorice, pues después no entiende nada de lo que está pasando en el tablero, ¿vale? O sea que intentaros fijar en las rupturas, en las estructuras favorables, en el espacio, en las cosas que nos pueden aportar, en si hay un peón doblado, una casilla débil, en este tipo de conceptos que os van a hacer jugar bien realmente al ajedrez, ¿vale? No coger un libro de la India de Rey y estudiarse 200 hojas de la India de Rey. Esto es una auténtica chorrada. A no ser que tengamos 2500 y no sé cuánta gente de aquí tenemos 2500, ¿no? Pero yo soy el primero que no, evidentemente. Torre G6, otro momento clave, porque aquí, ¿qué juego yo? Pues alfil por torre, ¿no? Ya tengo dos piezas por torre, además con más peones, ataque, pero no, nada. Dama H5, tranquilo, no tengo la idea de comerte aquí. Me quiero triplicar y te quiero meter mate en H7. Y después ya me voy a comer la torre cuando quiera, o si te vas, me voy a triplicar. Fijaros que ahora además Steinitz hace una cosa preciosa, que es que está atacando, le quiere meter mate, pero se da cuenta que no pasa nada si las damas desaparecen. Aunque desaparezca alguna pieza, no quiere decir que el ataque vaya a desaparecer. Y de hecho, el peón de H7 después del intercambio no se puede sostener de ninguna manera. Como nos están metiendo mate, tampoco vale torre G6, porque nos darían torre por H7 mate. Y sencillamente
cuando Lasker le dio una salida al rey para irse corriendo, pues Steinitz sencillamente comió. Aquí daba la misma posición, era igual que comiese que se fuese de rey. Si te vas de rey te van a cambiar torres en G7 y te entrarán con la otra torre en H7, y fijaros que este alfilito está aquí colgando. Pues torre por hizo jaque, recuperó la pieza, tiene pues 3 peones de más, 3, 6, 7 contra 4, pero aparte de los peones de más, una torre en la séptima, seguimos con la V de victoria aquí formando, y tenemos un alfil superior al alfil de casillas negras, tenemos un caballo de F3 superior al caballo de C6, o sea que la posición completamente perdida. Pero fijaros que incluso después de torre F7, que aquí la gente que hacemos, torre por, peones de más, voy a ganar, pues aún le mete la más fina alfil C4, porque si torre por, alfil por, torre F7, sencillamente G6, y la V se rompe, pero bueno, supongo que se rompe con mucha felicidad para ganar la partida, ¿no? Si aquí también hubiésemos comido en lugar de alfil C4, hay una jugada muy interesante que es alfil C4. Fijaros lo que podría provocar en la posición negra una posición de este tipo. Mirad lo que es un alfil o un peón grande. Esto sería lo más cercano a un peón grande, ¿no? Porque nunca más va a jugar. Esto, en cambio, en lugar de un caballo parece un super elefante, es un animal, una bestia que se va a meter en E5 y era lo que va a querer. Y el rey blanco se va a pasear hasta que haga una o dos damas, dependiendo de lo que quieras a tu adversario, ¿no? Evidentemente es una broma porque siempre, por favor, respetad. No me gusta, se lo digo mucho a mis alumnos, no quiero ver alumnos con 4 damas porque simplemente quiere humillar. Al contrario, eso no lo soporto, pero es que con un par de peones yendo a dama, a veces también ya podemos hacer o humillar de una manera innecesaria a nuestro adversario, ¿no? Si no quiere abandonar, tiene todo su derecho. Hay gente que se enfada cuando un jugador no abandona, no tiene por qué abandonar. Tú simplemente gana y no hace falta hacer 5 damas para decirle de una manera irónica que abandone. Bueno, torre F7, alfil C4 y aquí sencillamente pues abandonó. Como os he puesto aquí, poco tiempo después de perder con Lasker, el My Revancha se puso enfermo e incluso perdió la cabeza por completo. Seguía imaginando que luchaba contra Lasker e incluso llegó a imaginar que jugaba contra Dios. Pero evidentemente, y creo que podemos coger estas palabras de Chigorin que me parecieron brutales, era indudablemente un genio del ajedrez, uno de los mejores que jamás haya vivido. Y lo que más respeto de él por encima de todo es que creía que el ajedrez era un arte. La lucha contra él en el tablero me reportó momentos de intenso placer y periodos de desánimo. Palabras de uno de los más grandes como fue Chigorin, que definen la figura y la relevancia de uno de los mejores campeones del mundo, Wilhelm Steinitz, que de momento vamos a dejar, pero que evidentemente espero que hayáis disfrutado de uno de los grandes, de un auténtico genio que aportó estrategia a raudales, que tenemos que seguirle, que tenemos que mirar más partidas por nuestra cuenta y que espero que estudiéis aún con más profundidad de lo que hemos hecho en estos vídeos. Nada, espero que os haya gustado mucho, un abrazo y empezaremos con Lasker, aunque antes me apetece hablar de conceptos estratégicos importantes, o sea que tal vez en lugar de meternos en la figura de Lasker, tal vez daremos un par de vídeos hablando de estrategia y de temas, como os hablaba, de peones o de bloqueo, de temas estratégicos que me parecen muy importantes. Un abrazo, saludos y que vaya todo muy bien. Disfrutamos. Adiós.